En un tiempo antes del Internet, la comunicación se tejió a través de medios que hoy consideramos reliquias. Nos adentraremos en ese pasado, descubriendo cómo las personas se conectaban antes de la era digital. ¿Cómo se comunicaban con familiares y amigos antes de la existencia del Internet? Era muy difícil, así como ahora. Realmente te comunicabas en tu casa, pero ya así, o en el ámbito donde trabajabas o cosas así, pero la comunicación que hay ahora, no, pues, nada que ver con antes. Por el teléfono de Telmex. Sí, igual. Igual. Con cartas, recados, mensajes. Algunos, los que ya tenían con celular, pero eran muy pocos los celulares. Antes de los celulares era con cartas, recados, mensajes, algunos chismes de los vecinos. Pues así nomás por cartas cuando había cartero, porque no había más comunicación. Nos comunicábamos mediante cartas escritas y las mandábamos por correo o también por telegramas. Llamadas telefónicas a casa. ¿Nada más? Y también en vía pública con la tarjeta o echándole monedas. ¿Monedas? Con monedas. Como las que están en el centro, ¿no? Pero antes hubo una temporada cuando se modernizó, que comprabas tu tarjeta con chip y ya con eso te daba un crédito de 10 pesos y con eso pues hablabas en la calle. Está bien, ¿no? Ya desapareció desde hace años. Ya no he visto. Con carta. ¿Cartas? ¿Solamente con cartas? Como vemos, la mayoría utilizaba las cartas como medio de comunicación, y unos cuantos el teléfono o el telégrafo, entre otros mencionados. ¿Qué medios de comunicación utilizaban para enviar y recibir mensajes importantes? Ya existía el teléfono, pero eran casetas o eran lugares donde tenían, no sé, una antena, y entonces si estabas en un pueblo o en una colonia, pues te llamaban, mandaban un mensajero, una persona, a que te dijeran, te hablan por teléfono, y ya uno iba, etcétera, pero no, la comunicación era muy complicada en ese entonces. Por teléfono. ¿Por teléfono o en persona? Normalmente es el telégrafo, era lo que más se usaba, para enviar algo más rápido. El telégrafo. ¿Telégrafo? Telégrafo, sí. Nada más. Nada más, sí. Pues si era de lejos, un telegrama, ¿no? O fax. Cuando ya, estoy hablando como a finales de los 90s, que ya se volvió algo más común el fax. Y llamada telefónica era lo que se usaba. En primera no sé trabajar ni los teléfonos actualmente, hasta la fecha tengo, pero no los sé trabajar por WhatsApp y eso, no sé de eso, soy ignorante al respecto. ¿Recuerda alguna anécdota interesante relacionada con la comunicación en épocas anteriores? Sí, me acuerdo cuando yo tomé unos cursos en Tlaxcala, y entonces mi papá estuvo muy enfermo y de repente me dijeron, le hablan por teléfono, y fui corriendo a la caseta y resulta que ya no se podía hablar porque fallaba la comunicación, se cortaban las señales, igual que ahora a veces también sucede, ¿no? Pero ya no es tan como en aquel tiempo era muy difícil porque entre que te llamaban, ibas, no servía, pues te llevabas 3, 4, 5 horas y a veces la comunicación no se daba. En aquellos años No había nada. no había este despapalle que hay ahora, ¿no? Época. Sí, era muy poca la gente por la situación económica que prevalecía años atrás. La gente era muy poca social, muy poca, por decir, No había comunicación. solo lo hacían por cartas o por telegrafía. O se comunicaban por teléfono. Bueno, lo que recibía también mi papá era mediante los telégrafos mandaban recibos de pago. Entonces esos pagos cada vez que se lo mandaban a él cada mes, llegaba a casa y siempre llevaba la despensa completa porque era pues el dinero que le enviaban. Entonces cuando lo veíamos a 2 cuadras venir con su bulto de cosas, decíamos, sí llegó el dinero, sí llegó. Y todos felices porque dependíamos de lo que a él le enviaban. Pero eso era lo mejor, saber que le llegaba el dinero y que nos llevaba la despensa. Pues estaba simpático que, por ejemplo, antes si por ejemplo habías hecho un comentario malo en contra del gobierno, checaban lo que decías tus llamadas. Y por ejemplo, cuando descolgabas el teléfono, tardaba en caerte la señal. Esto significaba
que te estaban investigando, qué tanto decías, esas anécdotas simpáticas. Sin duda, la comunicación antes del Internet era un tema de paciencia en cuanto al tiempo de llegada del mensaje transmitido. Hoy en día, esto toma milisegundos. ¿Qué cambios notaron en la forma en que se comunicaban con la llegada de la radio y la televisión? Hasta eso también en algunos lugares había una televisión. Es más, yo me acuerdo que en algún lugar donde yo estuve, cuando yo estudiaba, íbamos a hacer algún proyecto, alguna comunidad, y pues había una televisión. Y el done te cobraba 15 centavos por ver televisión, por ejemplo, ¿no? Y había 2 canales o 3 canales, una cosa así. La radio entonces era como la más importante. Los que podían tener radio, es más, no había ni luz eléctrica, sino eran plantas de gasolina. Y el radio, pues ahí todo el mundo se congregaba para estar escuchando noticias, radionovelas se llamaban. No eran series ni telenovelas, eran radionovelas. Ay, pues todavía no nacía yo, pero... Fue en los años 70 o 60 más bien. 60. 60. Cuando salió la televisión en 1958, creo. El blanco y negro. Sí. Ya los de color fue en los años 60 o 70 más 60. O menos. No había comunicación más que personal. Se les decía a los padres que íbamos a tal parte y regresábamos hasta tal horas y estábamos pendientes de la hora. Pues simplemente era radio, que era donde te enterabas de todo, escuchabas la moda en lo que es en música, las noticias, pues lo que te decían ahí, pues era tu único medio si no había el periódico. Sí. Y la mayoría de la gente, mientras hacía sus labores, pues escuchabas la radio y es la manera como te enterabas de todo lo que pasaba. Pues una gran diferencia, definitivamente. La radio nos llevó a nuevos mundos, y la televisión nos hizo testigos visuales de eventos históricos. Haciendo así que queramos compartir eso con los demás. Y con ello buscando maneras rápidas de hacerlo, algo que se logró años siguientes con la llegada de Internet. ¿Cómo creen que la comunicación ha evolucionado desde su juventud hasta la actualidad? A mí me ha tocado ese boom de no tener teléfono en la casa, a lo mejor tener radio, televisión. Ya después, durante muchos años tuvimos televisión. A la actualidad, pues es impresionante. Ahora con los teléfonos celulares, las redes sociales, todo esto, es una explosión que realmente a veces también complica la vida, fíjate. Yo lo veo desde ese punto de vista, porque es tanta la información que hay, pues que hay mucho engaño, que hay mucha mentira y hay más, se aprovechan para manipular, se aprovechan para llevar a la gente hacia donde ellos quieren, a intereses muy grupales. Entonces hay que tener cierta información y cierta instrucción para su uso. Sería bueno que fuéramos capaces de discriminar qué está bien, qué está mal, cuál es la verdad, cuál es la mentira, para uno mismo luego tomar decisiones en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Porque son tantas cosas las que se dicen y hay tanta ignorancia que la gente a veces se cree cosas que no vale la pena. Estamos hablando de un 95% lo que se ha comunicado ya. Un 90-95% es totalmente diferente a aquellos tiempos a los tiempos de ahora. No, demasiado. Mucha tecnología hoy en día. Demasiada tecnología. Yo ni le entiendo la tecnología como eso de los celulares. No le entiendo. Yo tengo mi Tamagotchi. ¿Por qué no? No, pues ya está muy avanzada, muy triple avanzada. Antes pues, no había casi ninguna comunicación. Y ahora ya hasta los niños chiquillos saben mejor que uno de grande. Y saben mover los teléfonos allá y para acá. Y uno de grande no, está uno muy atrasado todavía. Pues por un lado está muy bien porque te puedes poner en contacto fácilmente con tus familiares, inclusive del extranjero, e inclusive es económico. En ese sentido, como antes llamar por teléfono al extranjero, inclusive al interior de la República, era caro y tenías que buscar cierta hora para que te saliera más barata la llamada. Y una videollamada pues no era imposible porque el internet era muy lento. Entonces ahorita pues con tu propio celular puedes marcar el número y ya estás llamando con la persona. Inclusive ya hay gente que en vez de estar llamando por teléfono son videollamadas o mensajes de texto. Otra cosa también pues
Lo malo es, por ejemplo, a mí me tocó todavía jugar en la calle. Y, por ejemplo, hasta tenías como tu época de vacaciones, tenías como un itinerario que en la mañana ibas a las chispas y en la tarde eran ya las cáscaras. Y ahorita ya básicamente todo el tiempo te la pasas con tus familiares y amigos metidos en internet o jugando en línea. Y antes como que eso era más divertido, como que había más convivencia con las personas presenciales, no como ahora que ya es más virtual todo. Hasta inclusive ya te sientes luego extraño estar platicando con alguien en persona, y hasta como que inclusive te trabas y dices, ¿de qué hablo, no? Pero en cambio te dan el celular y sin problemas andas hablando, pasándote memes, pasándote información que tal vez es simpática, y ahí ves como que ahorita te quedas como trabado y de ahora qué hablo. Como que he visto eso también. De cartas, que si bien se siguen usando, ya no son la primera opción de todos. A los chats y videollamadas que nos hacen comunicarnos más rápidamente. Hemos recorrido un largo camino. La tecnología nos acerca más, pero a veces nos hace perder algo en el proceso. A medida que avanzamos hacia el futuro digital, recordemos el arte de conectarnos antes de hacer clic.